Un avión con 239 personas a bordo desaparece en pleno vuelo, sin señales de emergencia, sin restos visibles, sin respuestas claras. ¿Dónde está el vuelo en BE-370? Esta es una de las desapariciones más extrañas en la historia de la aviación moderna. Y hasta hoy, lo que ocurrió sigue siendo un misterio absoluto. Pero lo más inquietante no es solo su desaparición, sino los extraños detalles que rodean este caso. ¿Realmente fue un accidente? ¿O alguien oculta la verdad? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te hará dudar de todo lo que creías saber. El último contacto fue el 8 de marzo de 2014, 00:41 AM, en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, donde el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despega con destino a Pekín, China. A bordo, 239 personas, pasajeros, tripulantes, familias, todos confiando en que dentro de unas horas llegarían a su destino. Pero no fue así. A las 1:19 de la mañana, la última comunicación del avión fue un mensaje de rutina. Buenas noches, Malaysia 370. Poco después, desaparece de los radares. Silencio total. Ningún llamado de emergencia. Ninguna señal de alerta. Nada. A partir de aquí, comienza la confusión y el terror. Cuando los controladores intentan comunicarse con la aeronave, no obtienen respuesta. Pero lo más extraño es que, aunque desaparece de los radares civiles, los radares militares aún detectan su presencia. Y lo que descubren es perturbador. El avión cambia de rumbo de manera abrupta, desviándose completamente de su ruta hacia Pekín. En lugar de seguir al noreste, gira bruscamente hacia el suroeste. ¿Un error del piloto? ¿Una falla técnica? ¿O alguien estaba controlando el avión a propósito? Las teorías empiezan a surgir, pero ninguna tiene sentido. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas e inquietantes. Teoría 1. Secuestro. Algunos investigadores creen que el avión fue interceptado y secuestrado, pero ¿dónde aterrizó? ¿Por qué nunca pidieron rescate? ¿Y por qué no hubo señales de lucha o alarma? Teoría 2. Suicidio del piloto. Algunas fuentes sugieren que el capitán Sahari Ahmad Shah pudo haber planeado el desvío como un acto suicida. Pero, si eso fuera cierto, ¿por qué desviar el avión tan lejos y durante tantas horas? Teoría 3. Intervención desconocida. Otras hipótesis sugieren que el avión pudo haber sido derribado accidentalmente, o incluso que algo o alguien lo hizo desaparecer sin dejar rastro. Y aquí es donde aparece el detalle más escalofriante. Varios satélites registraron señales automáticas del avión horas después de su desaparición. Es decir, el MH370 seguía volando. ¿Pero hacia dónde? ¿Quién lo estaba pilotando? Lo que es aún más aterrador es que, en 2017, un ingeniero reveló que el avión podría haber estado planeando, sin control, antes de caer en el océano. ¿Cómo es posible? Aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Años después, en 2015, se encontraron restos del avión en una playa de la isla Reunión, en el Océano Índico. Pero aquí está el problema. Los restos no encajan completamente con la hipótesis oficial. No había señales de explosión o impacto extremo. El fuselaje principal del avión nunca ha sido encontrado. Si el avión se estrelló, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde está el resto del avión? Y lo más inquietante, ¿por qué algunas familias reportaron que los celulares de los pasajeros seguían sonando después de la desaparición? Han pasado años desde la desaparición del vuelo MH370, pero en lugar de respuestas, solo quedan más preguntas. ¿Por qué, a pesar de ser uno de los misterios más impactantes de la aviación, las investigaciones parecen haberse detenido? ¿Se trata de un simple accidente o hay una verdad que alguien no quiere que sepamos? Aquí es donde la historia toma un giro aún más turbio y conspirativo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar tu percepción de este caso para siempre. Desde el primer día, las investigaciones sobre el MH370 han estado plagadas de errores, retrasos y contradicciones. Dato inquietante. Las autoridades tardaron más de 4 horas en iniciar una búsqueda. ¿Cómo es posible que en la era de los satélites y la vigilancia global, un avión desaparezca sin dejar rastro? Las cajas negras nunca fueron recuperadas. Los radares militares detectaron el avión, pero no actuaron. Los primeros informes fueron confusos y contradictorios.
¿Ineptitud o encubrimiento? Aquí entra en juego una de las teorías más perturbadoras. El MH370 volaba cerca de bases militares de Estados Unidos y China en el Océano Índico. Algunos expertos creen que el avión pudo haber sido derribado accidentalmente y que los gobiernos involucrados hicieron todo lo posible para ocultar la verdad. Dato impactante. Justo 3 meses después de la desaparición del MH370, otro avión de Malaysia Airlines, el vuelo MH17, fue derribado por un misil en Ucrania. ¿Coincidencia o un patrón inquietante? Hay otro detalle espeluznante en esta historia. Semanas después de la desaparición, algunas familias de los pasajeros reportaron algo imposible. Los teléfonos de sus seres queridos seguían sonando. Sí, los celulares daban tono de llamada, pero nadie contestaba. ¿Eran fallas del sistema? ¿O una señal de que algunos pasajeros podrían haber estado vivos después de la desaparición? Lo cierto es que los expertos nunca pudieron dar una explicación clara a este fenómeno. Y esto nos lleva a la teoría más perturbadora de todas. Si el avión fue desviado a propósito, ¿hacia dónde iba? Algunas investigaciones sugieren que el MH370 pudo haber aterrizado en un lugar secreto antes de desaparecer definitivamente. Hay reportes de que una base militar en el Océano Índico podría haber albergado el avión. Algunos creen que la carga del avión era más importante que los pasajeros y que alguien necesitaba que desapareciera. Incluso hay quienes aseguran que el avión nunca cayó, sino que fue tomado por razones que aún desconocemos. Aquí surge una última pregunta que da escalofríos. Si la verdad sobre el MH370 saliera a la luz, ¿afectaría a los gobiernos más poderosos del mundo? ¿Por qué nunca se investigaron a fondo las posibles pistas en tierra? ¿Por qué la búsqueda se centró solo en el océano, cuando las últimas señales del avión indicaban que aún estaba en el aire? ¿Por qué, después de tantos años, la historia parece haberse archivado, como si nunca hubiera pasado? Algo no encaja, y lo peor es que tal vez nunca lo sabremos. Han pasado más de 10 años desde la desaparición del vuelo MH370, y aún no tenemos respuestas definitivas. El caso ha sido llamado el mayor misterio de la aviación moderna. Pero la verdad es que cada pista encontrada solo ha generado más preguntas. ¿Por qué nadie ha encontrado el fuselaje principal? ¿Por qué las investigaciones parecen haberse detenido? ¿Y por qué hay tantas contradicciones en los reportes oficiales? Es como si alguien no quisiera que la verdad saliera a la luz. Pero antes de cerrar este caso, hay algo más que tienes que saber. Lo que hace aún más extraño el caso del MH370 es que no es el único avión que ha desaparecido en circunstancias misteriosas. Vuelo 19, 1945. 5 aviones de la Marina de EU desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas sin dejar rastro. Vuelo Santiago 513, 1954. Un avión que, según algunos relatos, desapareció y reapareció décadas después, sin rastro de su tripulación. Vuelo Malaysia Airlines MH17, 2014. Otro avión de la misma aerolínea, derribado en Ucrania solo meses después de la desaparición del MH370. ¿Coincidencias? ¿O un patrón que no queremos ver? Lo que está claro es que el MH370 no es un caso aislado. Algunas de las teorías más controversiales sugieren que el avión pudo haber sido víctima de una tecnología experimental desconocida. Algunas personas creen que el MH370 pudo haber sido parte de una prueba de interferencia electromagnética. Otros aseguran que el avión fue desmaterializado accidentalmente debido a un experimento militar. E incluso hay quienes piensan que el MH370 atravesó un portal o una anomalía en el espacio-tiempo. ¿Suena descabellado? Quizás, pero hasta ahora no hay una explicación lógica para lo que ocurrió esa noche. ¿Y si la verdad es aún más aterradora de lo que imaginamos? En 2018, las autoridades finalmente suspendieron la búsqueda del MH370. Pero en 2023, una nueva empresa privada anunció que reanudaría la búsqueda en el Océano Índico. Algunos creen que la verdad aún está allí, esperando ser encontrada. Pero la gran pregunta es, ¿estamos listos para saber qué ocurrió realmente? ¿Qué pasa si la verdad es demasiado grande para aceptarla? ¿O es un misterio que jamás se resolverá? El vuelo MH370
Desapareció en la noche del 8 de marzo de 2014. Y hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué sucedió. Algunas pistas apuntan a un accidente, otras a un encubrimiento. Las autoridades dicen que no hay más información, pero muchos creen que la verdad está oculta. ¿Se encontrará alguna vez el avión? ¿O este caso quedará enterrado en la historia como uno de los mayores misterios sin resolver? Lo cierto es que 239 personas subieron a ese avión y nunca volvieron. Y la pregunta es, ¿se debería seguir investigando o es mejor no saber la verdad? Hasta hoy, el vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Las autoridades dicen que no hay más pistas, pero algunos creen que alguien sabe la verdad y la está ocultando. ¿El gobierno de Malasia? ¿Las potencias mundiales? ¿O es un caso que simplemente desafía toda lógica? Ahora es tu turno. ¿Qué crees que pasó con el vuelo MH370? ¿Fue un accidente? ¿O alguien oculta la verdad? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber tu teoría. Si este misterio te dejó con más dudas que respuestas, dale like y suscríbete para más historias paranormales y enigmas sin resolver. Activa la campanita para no perderte el próximo misterio, uno que podría ser incluso más inquietante que este. Nos vemos en el próximo video. Blast off.